pensara en ti. Tú me amaste antes de la fundación del mundo. Tú me amaste con amor eterno y me prolongas tu misericordia. Entonces yo decido servirte y te serviré por amor, no por lo que reciba ni por lo que pueda obtener por servirte, no porque me reconozcan que te sirvo. Te serviré por amor, Señor, solo por amor, Señor. Padre, hay gente necesitada, hay alguien enfermo, hay pueblo en el hospital, hay también necesitados en los hogares, en las casas. Hay quienes se dirigen en esta hora a los templos, a las congregaciones, quienes ya han salido de ella. Hay pastores, siervos de Dios, siervas del Señor, anhelantes también de un toque de bendición. Hay alguien en un hotel, alguien en una celda, alguien en una estación de policía, de bomberos, alguien en un automóvil en alta mar. Padre, comunica tu gloria a esa vida. A nuestros hermanos en Nicaragua, en esta mañana difícil, a nuestros hermanos en Venezuela, en este día complicado, que el amor de Dios de alguna manera se manifieste sobre ellos. Y los que han decidido servirte, los que decidieron poner su mano en el arado y no volver atrás, sean ministrados, tocados, bendecidos, edificados por el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios del cielo. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, no por obras, no por pan, no por vestidos, te serviré, Señor, no por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. A ver si se atreve a darle un abrazo a alguien y decirle: este es el día que hizo Jehová. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, leemos así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. De esto hablamos hace un par de semanas, pero voy a enfatizar algo hoy. Dice versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su cairo segaremos si no desmayamos. A su cairo segaremos. Y luego el versículo 10 dice: así que
según tengamos kairos, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro traductor tradujo la palabra kairos dos palabras diferentes en castellano. En el versículo 9 dijo: a su tiempo segaremos, a su kairos segaremos. Y en el versículo 10 dice: en cuanto tengamos kairos, él lo tradujo: en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. En ambas expresiones dice: hagamos bien. Diga: hagamos bien. Dígalo otra vez: hagamos bien. Hagamos bien. Así que estamos en el tiempo de hacer bien. Aleluya, gloria al Señor. Perdió una buena oportunidad de hacer algo bueno. Perdió una buena oportunidad de hacer bien. Alabar a Dios es el mejor bien que usted puede hacer. Amén. Así que estamos en el kairos de hacer bien. Oh, perdió otra oportunidad de hacer algo bien. Amén. Yo sé que no pueden escribir y decir amén, así que los voy a esperar hasta que terminen para que me den un gran amén. Gloria al Señor. Porque si escriben y dicen amén, en vez de poner kairos en la nota, escriben amén. Y entonces en vez de decir amén, dicen kairos. Entonces estamos todos enredados. Pero gloria al Señor. Amén. Llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en medio de este principio. Aquí tenemos el principio de la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Y en medio de ese principio, Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De manera que el apóstol está diciendo: el que va a hacer bien tiene que considerar a aquel que lo instruye en la palabra. No se puede hacer bien obviando al que le está instruyendo en la palabra. Bendito Dios. Yo quisiera decirle que no es así, pero no puedo ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego dice: no se engañe. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quiere decir que hacer partícipe de toda. No dice: el que es instruido en la palabra haga partícipe de alguna cosa buena. No dice así. El que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañe. Eso también es sembrar. Y también es hacer bien. Y el que siembra, sin duda alguna, cosechará. Sea lo que siembre, va a cosechar. Oseas 8:7 dice: sembraron vientos, cosecharon torbellinos. Todo lo que uno siembre. Proverbios 22:8 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad cosechará. No hay irreversibilidad, no hay reversibilidad en este principio. Ahora, les decía que hacer bien es una sola palabra en el griego. Es la palabra kalopoeio, que es actuar
honorablemente, hacer bien, hacer algo en tiempo indicado, hacer bien con propósito, hacer algo adaptado a las circunstancias. Entonces, para ponerlo en palabras sencillas y que nadie ande con espiriflautismos. ¿Quién te instruye en la palabra? A mí me habla un ángel. A mí me habla un querubín celestial. Honrar al pastor es sembrar. Honrar al pastor es hacer bien. De manera que si usted lo hace, usted tendrá un kairos de cosecha en su vida. Siguiendo lo que enseña Pablo, hay 3 principios sobre esto. Principio número 1. Solo honra al pastor un discípulo espiritual. En otra oportunidad les dije que la Biblia, el Nuevo Testamento, presenta 3 tipos de personas. El hombre natural. Pablo le dice a los corintios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre natural. El hombre natural no va a honrar a su pastor porque primero no tiene pastor. Y segundo, para ese hombre natural, todos los pastores son unos ladrones, unos vividores, unos engañadores, un atajo de maleantes del púlpito. Así que no espere que el hombre natural honre, porque él no entiende las cosas de Dios. Pablo dice también a los corintios, ya no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. El carnal es una persona que ha conocido al Señor, que ha tenido algún tipo de relación con Dios, pero que su vida no se sujeta a los principios de Dios, ni se sujeta al dominio del Espíritu Santo. El carnal es un cristiano dominado por su carne, por sus pasiones, por sus egos, por sus principios, por sus deseos. El carnal también usará, por ejemplo, la sin hueso para hablar del pastor. Está en la iglesia, pero el pastor nunca es perfecto. El mensaje nunca estuvo a la altura. Si yo fuera el pastor, la iglesia andaría de otra forma. Todo lo que el pastor predica es prosperidad, no tiene otro mensaje, porque él no oye otra cosa. No importa lo que uno predique, él siempre lo va a relacionar con dinero, con algo. Entonces, el carnal no puede honrar a Dios y tampoco honrará a su pastor. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pablo entendió que en la iglesia de Galacia, en Gálatas, habría algunos hermanos que sí eran espirituales, que sí eran dominados por el Espíritu Santo, que sí se sometían a Dios, que sí tenían un ego controlado, que sí oraban, que sí ayunaban y que sí honraban a su pastor. A ellos Pablo les dice: así haz partícipe de toda cosa buena a aquel que te instruye, porque no te engañes, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, principio número 1: solo puede honrar al pastor, solo puede sembrar bien en la casa de Dios aquel que tiene un corazón dominado por el Espíritu de Dios y no dominado por su propia vida, sus propios pensamientos, sus propios egoísmos, sus propias pasiones. Principio número 2: valorar al pastor.
Lamentablemente en nuestra cultura y por la formación que tenemos, se nos ha inculcado esto: el pastor ladrón, el pastor vividor. Cuando yo no era convertido, fui a visitar a un barrio de San Miguelito por un trabajo de la universidad, y resultó que lo más destacado que había allí era una iglesia evangélica, y había un pastor humilde, sencillo, pero muy querido. Y en aquel tiempo todavía había panameños que tenían tiendas y tenían pequeños supermercados, ya eso desapareció. Y llegamos ahí y hice una averiguación sobre ese lugar y quién lo dirigía, y el santeño dice: ese hombre es el dueño de todas las mujeres que entran ahí. Yo en principio dije, bueno, dueños no podrá ser, pero tal, no sé, padrote, Dios mío. Él estaba convencido que todas las mujeres que iban ahí terminaban acostándose con el pastor. Entonces esa es la idea, así se nos inculcó, y la gente viene a la casa del Señor y no desarrolla un principio de honrar al que le alimenta con la palabra de Dios, porque no valora, no hay un principio de valor, no valora la obra, no valora el ministerio, no valora lo que el pastor realiza, no valora el sacrificio, no valora el alimento que el pastor le da, y no valora la persona, lo que el pastor es. Mire cómo respondió Eliseo cuando Elías se iba. ¿Cómo respondió? El que ha leído algo de Biblia sabe cómo respondió Eliseo: con un clamor en el alma, como un desgarro en el corazón: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cómo respondió o reaccionó el rey de Israel cuando supo que Eliseo estaba enfermo y que el final de la vida de Eliseo estaba próximo a su término? De igual manera, el rey, con ejército, con generales, con riquezas, con gloria, con todo, el rey lloraba y decía: Padre mío, como diciendo: Dios, déjalo un tiempo más. El profeta Oseas dice: porque Dios sacó a Israel por un profeta lo sacó, y por un profeta fue librado. El rey quería ir a la guerra, pero no sabía si tendría victoria. ¿A quién llamó? Santo Dios de los cielos, al varón de Dios. Josafat consultó al varón de Dios, porque desarrollaron el principio de valorar lo que ese ministerio representaba. Gracias, hermanos, gracias. Si alguien ha leído Biblia, es que esta estructura mental y espiritual que se nos formó de desechar al pastor, de atacar al pastor, de hablar del pastor, no es fácil romperla. Pero pregunto, ¿qué hacía la iglesia cuando el pastor Pedro quedó preso? Mucho más que eso. Dice: oraban sin cesar, día y noche. No pararemos de orar hasta que Dios haga el milagro y saque a Pedro de ese lugar.
Porque esa iglesia entendió el valor que ese hombre de Dios tenía, no solamente para ellos, sino para el futuro de la iglesia. Entonces, una iglesia que valora el ministerio de su pastor reconocerá la importancia de honrarle y de apoyarle, porque al hacerlo está sembrando para su propia vida, está sembrando para su propia familia. Mateo 26:31 lo repite Marcos 14:27. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La iglesia tiene que asimilar. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas del rebaño y todas serán dispersadas. Eso viene de Zacarías 13:7, Marcos 14:27. Heriré al pastor. Honrar al pastor significa también reconocer su posición como guardián, proveedor. Santo Dios, gracias Padre por el respaldo. Sustentador, guiador, alimentador y una fuerza espiritual que impide que la oveja sea atacada. Eso es algo espiritual que la iglesia no entiende. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios que toda mujer en la congregación debe tener señal de autoridad. Y todavía hay iglesias que lo practican literalmente. Y yo creo que no sería malo practicarlo literalmente, porque tiene una enseñanza que nos ayudaría. Pablo dice que en la congregación y en la práctica toda mujer debe tener una señal de autoridad. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá iba a la iglesia así. Se ponía una cosa bien bonita, negra, y cuando salía se la quitaba. Hoy la mujer, si acaso la peluca, si acaso. Pablo dice, eso debe hacerlo para que tenga señal de autoridad. Y luego lo dice, por causa de los demonios. De manera que el demonio que va a atacar a una mujer que tiene señal de autoridad, ¿qué es eso de señal de autoridad? Significa que hay una autoridad sobre ella. Primero tiene que ir ante Dios y pedirle permiso a Dios, como fue Satanás a pedirle permiso a Dios para luego tocar a Job. Y si Dios le da permiso, lo puede hacer, y si no le da permiso, no lo puede hacer. Gracias, mujer, has recibido revelación y el diablo no podrá tocarte, ni a ti, ni a lo que tienes, ni a la visión. Alguien ayude a esta mujer, que alguien que tenga visión. Vivo con las cosas de Dios. Distrito 5, ¿dónde estamos? La señal de autoridad de una mujer es su marido. Si el marido no es cristiano, la señal de autoridad de esa mujer es la iglesia. Entonces
entonces el pastor se convierte en un ángel guardián. No somos dueños de las mujeres de la iglesia, somos el ángel que las protege, somos los guardianes, somos los que le decimos al diablo: no toque a la sierva del Señor. Hay una señal de autoridad. Usted no es cualquier mujer en el mundo. Las viudas de esta casa están protegidas por el siervo de Dios de esta casa. Yo quiero que una mujer alabe a Dios en esta casa. Yo quiero que un varón alabe a Dios, que su familia no está desprotegida en esta casa. Pero eso no lo ve el hombre carnal, no lo ve. El hombre carnal ve que el pastor se viste bien, que tiene un buen carro, que no sé qué, que no sé qué. El hombre espiritual, incluso hay hombres, hay mujeres que han visto ángeles, están allá sentados y han visto ángeles en este púlpito, han visto ángeles. Otros han visto llama de fuego. Una niña aquí me dijo el lunes: vi una luz azul que rodeaba. Yo dije: no, pero es que aquí las pantallas son azules. Dice: no, donde usted caminaba había una luz azul que le rodeaba y yo no podía parar de llorar. Pero el carnal todo lo que ve es crítica. Y es incapaz de valorar lo que representa el ministerio de un siervo de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No hay perfecto. El pastor no es perfecto. Moisés no era perfecto. Pero ¿qué le pasó a su hermanita, su propia hermana, su hermana mayor, la que lo cuidó, la que lo guardó, la que le habló a la hija de Faraón, la que fue a buscar a su mamá para que lo cuidara? ¿Qué le pasó a ella cuando criticó al siervo de Dios? Yo no quiero decir esto para alardear ni para producir temor. Pero cuando iniciábamos la iglesia, se levantó alguien que comenzó a venir a la iglesia. Y lo mismo, una iglesia comienza pequeña, humilde, pobre como nosotros, y teníamos que comprar el terreno para poder crecer. Y ese hombre se levantó a criticar. Dice que hay gente que está en el momento equivocado con las personas equivocadas. Así dicen todos los que caen en la cárcel. Yo no sé si en el caso de él era verdad o no. El asunto es que se lo llevaron y en la cárcel lo mataron. Y yo pudiera enumerar uno y otro y otro y otro caso de los que se han metido con el siervo de Dios. La Biblia habla del hombre que quedó con su extremidad seca por intentar golpear al siervo de Dios. La Biblia habla del rey Herodes que cayó comido de gusanos por intentar asesinar a Pedro. Gracias a Dios. Tiene que haber una revelación. Tiene que haber una revelación del ministerio. Valorar al ministerio es una responsabilidad congregacional.
La congregación como congregación debe valorar. El distrito 1 a su pastor, el 2 a su pastor, el 3 a su pastor, a su familia, pero también es una obligación personal, individual. No es solamente como iglesia, es también como congregación personal y a la misma vez una responsabilidad individual de cada uno delante del Señor. Voy a terminar porque si sigo van a decir: este hombre lo que está echándose es pluma él mismo. Número 3, honrar al pastor depende del conocimiento de la palabra que tenga la persona. Una persona ignorante de la palabra verá al que le instruye en la palabra, al que da palabra, como una persona más. Yo pregunto, ¿habría televisión cristiana en Panamá sin hombre de Dios? ¿Vendría un ángel del cielo aquí a poner una estación de radio para que se predique la palabra de Dios? ¿Habría templos sin hombre de Dios? ¿Habría la libertad? ¿Habría un frente cuando se levantan los movimientos que quieren destruir la familia, quieren destruir los niños? Cuando se levantan estos movimientos para promover leyes, para destruir los principios de Dios, tendrían éxito si no hubiera hombre de Dios. Pero hay, lamentablemente, una gran ignorancia, y nosotros también, porque como eso nos afecta directamente, no queremos hablar de esto para que la gente no diga que uno lo está diciendo por uno. Entonces, como uno no lo quiere decir porque la gente me va a criticar porque lo estoy diciendo y van a pensar que lo digo por mí, entonces no lo enseño. Y es un error. Digan lo que digan. Critiquen más ahora que nunca. La palabra de Dios es palabra de Dios y no volverá a Dios vacía. Hará lo que Dios quiere y será prosperada en el propósito para el cual Dios la envía. Y es viva y eficaz. Pablo dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero habría que conocer lo que dice la palabra de Dios sobre este respecto. Y quien conoce la palabra de Dios llegará a esta conclusión: si yo honro al pastor, estoy sembrando y cosecharé. Yo quiero que lea conmigo Primera a los Corintios, capítulo 9, el versículo 11. Vamos a comenzar con el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La palabra, la oración, el ayuno, el cuidado, la consejería. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes participan del derecho de cosechar de usted? ¿Quiénes cosechan de usted? Todo el mundo cosecha de usted. La gasolinera, el supermercado, la compañía eléctrica, todos cosechan. Usted no recibe, ellos no siembran luz en su casa y usted le paga con soplo. Usted no va al supermercado y paga con un saludo. Dice Pablo, ellos participan de ese derecho. Y ellos no le están dando lo espiritual, le están dando lo material. Entonces dice Pablo, es mucho si nosotros participamos de lo que ya otros están participando.
Let's go. Continue. Dice, es mucho si nosotros cegáramos, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y eso es lo que hacemos. No decimos, no hablamos, soportamos las críticas. Continúa. Aleluya. Until I stop. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? One moment. ¿De qué está hablando Pablo ahí? No está hablando de los pastores. Está hablando de los sacerdotes del templo. ¿Qué comían los sacerdotes en el templo? Lo que la gente llevaba, eso era. No hay que ser tan espirituales. Maná, no. Dice que la espaldilla, lea Levítico, y dice la espaldilla va a ser para el sacerdote, la grosura es para el sacerdote. El pan de la proposición, cuando lo cambiaban, ¿qué hacían con ese pan? Lo mandaban al orfanato, se lo comían los sacerdotes. Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, o usted cree que esto es un trabajo secular? Este es un trabajo sagrado. Santo Dios, te doy gracias, Padre. Yo soy un trabajador de lo sagrado. Santo Dios, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Y luego dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿De qué vamos a vivir nosotros? Yo he tenido que trabajar y predicar, y no es lo mismo. Trabajar duro y luego tomar una hora, hora y media para prepararse para ir a predicar. Ese pueblo no es bien alimentado. Los que trabajan en el evangelio tienen que vivir del evangelio. Eso está establecido en la palabra del Señor. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si la iglesia no honra a su pastor, si el discípulo no honra a su pastor, anda en pecado. Ordenó el Señor. Y dice Pablo en otra comparación, escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿ustedes creen que Dios dijo eso por los bueyes? Dicen, no lo dijo por los bueyes, lo dijo por nosotros. Porque el buey tiene fuerza, el buey trae alimento a la casa, el buey trae prosperidad a la familia. Entonces no tienes que tener al buey hambriento, porque si tienes al buey hambriento, el que va a sufrir es la familia. El día del cumpleaños del pastor, los diáconos subieron, vamos a orar por nuestro pastor. Y el diácono comenzó a orar, Señor, manténlo humilde, Padre. Nosotros lo mantenemos pobre, tú manténlo humilde, nosotros pobres. Alabado sea Dios. Si el pastor se viste bien, ahí van los diezmos de la iglesia. Si el pastor se viste mal, qué hombre para no tener fe, no, hombre dice que es pastor y mira cómo anda. El trato, la buena obra, la siembra, el tiempo de sembrar en el pastor dependerá de la aceptación, de la revelación de la palabra de Dios, como en todo que tenga la persona.
Honrar al pastor es un principio bíblico. Vamos rápidamente porque yo siento que algunos tienen fuego en esa silla. Sienten como una candela ahí abajo. Ya no saben cómo sentarse, Dios mío. Tienen un reverbero ahí abajo, Dios mío. Otros están sobre baño María, Dios mío. Primera Timoteo 5, 17, 18. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿En qué trabajan? Como mi hermano. Tú sí te ganas la vida fácil, me decía cuando no se había convertido. Treparte ahí y hablar. Esto es un trabajo, hermano. Y fuerte. Es un trabajo que se realiza cuando uno ha tenido 8, 10, 12, 20 horas previas para poder llegar aquí y decir algo en el nombre del Señor. Dice: los ancianos, el otro, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si Dios te mandó, Dios te pague. Bueno, Dios te va a usar a ti para pagarme. Gracias, Padre, yo no dependo de nadie de esta casa. Al contrario, todos los años, si no soy el que más diezmo y ofrendo, soy el segundo. Pero lo digo para que usted sea bendecido. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que dé, dice, un vaso de agua fría a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Él dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo alguna vez pensé que la recompensa del profeta era para el profeta. No es para el profeta, es para el que trata bien al profeta. Para él es la recompensa. Por eso la ignorancia de la palabra de Dios le impide a la gente tratar bien al siervo de Dios. Y se está perdiendo su recompensa. Y dice: y no hay quien dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es justo, que quede sin recompensa. La enseñanza de la palabra me garantiza que quien honre a su pastor no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en boca de Jesús una y otra vez lo afirman. Mateo 19, 29, por ejemplo. Marcos 10, 30. Dice: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Marcos dice: en esta vida, 100 veces más. Ahora y luego la vida eterna. 100 veces más. Termino. Eliseo, en su ministerio, el pastor Eliseo, era profeta.
estoy usando una analogía. Era el hombre que trabajaba en predicar y enseñar, lo mismo. La mujer de Sunem dijo: entiendo que este hombre que pasa por aquí es varón santo de Dios. Qué mujer con discernimiento. El marido no, pero ella tenía discernimiento. Y le dijo a su marido: este hombre que pasa por aquí es varón santo de Dios. Hagamos para él un aposento de paredes y pongamos en ese aposento cama, silla, mesa y candelero, para que cuando él venga se quede y tenga un lugar donde estudiar la palabra, recibir la palabra, tener sueños y visiones de Dios, escribir las revelaciones de Dios. Así que vino, y Eliseo siempre se quedaba en Sunem, en la casa de aquella mujer. Y Eliseo andaba con Giesi, así que también había algo para Giesi y había comida. Todo eso porque ella solo decía: es varón santo de Dios. La unción está con él, y si está con él, esta casa será bendecida. Eso no fue gratis, eso costó. Lo que ella hizo costó, y costó mucho. Así que Eliseo le dice a Giesi: llámala. ¿Qué necesita esta mujer? Mujer, ¿qué necesitas? ¿Cómo puede Dios recompensarte? Y ella dice: yo conozco al rey, yo conozco al general, yo soy una mujer importante. Pero Giesi, dice Eliseo, pastor, esta mujer no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces Eliseo le dice: llámala. Cuando estuvo a la puerta le dijo: mujer, por lo que has hecho tendrás recompensa. El próximo año tendrás un niño en tus brazos. Ella dice: no, Señor mío, ¿cómo puede ser? No hagas burla de mí. Eliseo le dijo: créeme, el próximo año tendrás un niño en tus brazos. Y la Biblia dice: el próximo año, y me gusta la palabra, en el tiempo que Dios le dijo, tenía un niño en sus brazos. Esta mujer recibió lo que nunca había recibido y lo que de ninguna manera podía tener. No había manera humana de tener. Encontré a un pastor español predicando a su iglesia, y esto fue lo que les dijo: suele estar más sola es el pastor. La persona que no suele ser visitada es el pastor. La persona que no suele recibir un WhatsApp cuando falta, en plan, ¿está usted bien? Es el pastor. La persona que suele estar más sola es el pastor. La persona que no suele ser visitada es el pastor. La persona que no suele recibir un WhatsApp cuando falta, en plan, ¿está usted bien? Es el pastor. Y la persona más criticada suele ser el pastor. Y la persona medida con... La persona que suele estar más sola es el pastor. La persona que no suele ser visitada es el pastor. La persona que no suele recibir un WhatsApp cuando falta, en plan, ¿está usted bien? Es el pastor. Y la persona más criticada suele ser el pastor. Y la persona medida con más rigor suele ser el pastor. Y la persona más controlada y más observada suele ser la mujer del pastor. Y los hijos del pastor. Y las palabras del pastor. Y los gestos del pastor. Cuando la gente queda para disfrutar, no suele ir el pastor. Pero cuando la gente tiene un problema, tiene que salir de casa el pastor. Cuando es para ir a la playa, no suele ir el pastor. Cuando es para ir al hospital, tiene que estar el pastor. Y si no está el pastor, ay del pastor que no vaya. Si la iglesia va bien, es Dios. Si la iglesia va mal, es el pastor. Si el sermón tiene poder, es Dios. Si el sermón no tiene poder, es el pastor. Si la gente llega, es Dios. Si la gente se va, es el pastor. La gente queda para jugar, van todos. El pastor queda para ayunar, va el pastor. A la hora de amar está el pastor. A la hora de odiar es a por el pastor. Quizás no mueras físicamente. Tienes que estar dispuesto a pagar precio.
por el Señor. Yo no soy llamado a ser un pastor carismático. Tengo carisma, salta a la vista. No soy un pastor enrollado. No soy fiestero. No monto 1000 actividades para tener a la iglesia entretenida. Predico con rigor. Predico con dureza. Predico con temor. Y eso me lleva a ser atacado y muchas veces a estar solo. Pero si es por Cristo, amén. Amén. Dos cosas quiero hacer. Uno, que ore por su pastor. Que le pida a Dios discernimiento y que le pida a Dios la capacidad de valorar lo que su pastor representa para la iglesia, para su vida, para su familia y hasta para la nación. Y luego haré algo más. No por obras y no por pan y no por vestidos te seguiré, Señor, y no por obras y ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte. Solo por amarte te serviré, Señor. Y porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Oh, no por obras, no por pan, no por vestidos, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, Solo por amarte, solo por amarte. solo por amarte. Te serviré, Señor. Oh, porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Oh, no por obras, No por pan, oh, no por pan, vestido. te serviré, Señor. Oh, no por gloria. Gracias, Padre, por los pastores de esta casa, por los siervos de Dios, por sus esposas. No sé dónde están, pero donde estén hoy, bendícelos en renuevos, donde anden. Que la bendición de Dios les acompañe. Genera en la iglesia el espíritu de respaldo, de apoyo, el espíritu de honra, porque de esa manera la iglesia será bendecida, será honrada. También fluya, oh Dios de los cielos, el hacer el bien, porque estaremos sembrando. Crea un espíritu de unidad, oh Dios de los cielos, en medio de tu pueblo, y en el nombre de Jesús detenemos todos los ataques del diablo. Nos levantamos para ser vallado y para hacer barrera en contra de lo que viene para destruir nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí están los pastores, Padre. Están en Samaria, están en David, Chiriquí, están en Bocas del Toro, están en Colón, están en La Brecha, en Santiago, en Penonomé, están también en Darién, están en las comarcas. Siervos de Dios hoy ministrados y tocados por el Dios del cielo. Gracias, Padre, por bendecir sus vidas en el nombre de Cristo.
el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3, el distrito 4, el distrito 5, el distrito 6, los pastores de familia. Oh Dios de los cielos, sueños, visiones, obra de Dios en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, solo por amarte te serviré, Señor. Muy bien, gloria al Señor. Santo Dios, me dio un poco de temor. Pensé que Cristo había venido, yo me había quedado porque no veo a ninguno de mis pastores. Pero si ustedes están es porque el Señor no ha venido. Gloria al Señor. Pero ahora quiero orar por aquel que me diga: yo siento un llamado en mi corazón. Yo sé, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que Dios quiere que yo le sirva. Y yo quiero que Dios confirme ese llamado, que me abra puertas, que me bendiga. Quisiera ver a ese joven, a esa señorita que me dice: pastor, algún día usted, pastor, sintió este llamado. Ore hoy por mí, que Dios quiere que yo le sirva. Si hay alguien aquí en esta casa, si hubiera una sola vida que sabe que Dios le está llamando para su servicio, que un día usted no podrá hacer otra cosa que mantener su mano en el arado sin mirar para atrás. Si usted reconoce que hay un mañana en el cual usted también estará sirviendo en el trabajo de predicar y enseñar, que usted también llevará la carga, que usted también estará al frente de batalla, y que su vida será consagrada para vivir sacrificios, para vivir de rodillas, para vivir renuncias. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. No por la iglesia levante sus manos. Y si alguien me acompaña a orar por ellos. Sadakaria masota remenda, ricasta corrianda rialabasai. Setoria libastaria labasai. Sederia labastoca riabalasaya. Y ni por una bendición, no por salud, te seguiré, Señor, solo por amarte. Padre celestial, yo pongo delante de ti estas vidas, Señor, estos corazones que dicen sentir el deseo ferviente de servirte, Padre. Sienten el llamado del Dios del cielo, e irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Sepáralos, apártalos para el ministerio. Guíalos, Padre, en los pasos que deben dar. Corrige las cosas que humanamente necesitamos ser corregidas. Indica, Señor, el camino y muestra tu gracia hacia lo que deben seguir. Sea tu bendición y tu misericordia sobre ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre celestial, para que donde quiera que estén, el llamado divino encienda una llama en el corazón, y que desde ahora decidan a exponer su corazón al sacrificio que esto representa, a la renuncia a su propia voluntad, a la renuncia a sus propios sueños y a una decisión inquebrantable de vivir para Dios, exclusivamente para Dios. Que puedan, Señor, guiar los pasos para que gradualmente vayan preparándose académicamente, ministerialmente, teológicamente y en el servicio, para que desarrollen el propósito y el proyecto de Dios para sus vidas. Gracias, oh Dios del cielo, porque tú eres el que llama, el que prepara y el que capacita. Gracias por bendecir sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Número 3. Gloria al Señor. Sabiendo que el pastor es un instrumento de bendición, porque para eso fue llamado.
y habiendo entendido cómo veía Eliseo a Elías, cómo vio la tsunamita a Eliseo, cómo vio el rey a Eliseo, cómo vio la iglesia a Pedro. Quiero pedir a los pastores a ver si ahora me ayudan a orar por la iglesia, a bendecir la iglesia, a bendecir al pueblo de Dios, a convertirse en el vallado, a ser el instrumento por el cual Dios comunique su gloria y su gracia a los corazones. Usted quiere esa bendición, póngase de pie. Santo Dios del cielo, Shada Karabaso, Toro Kondara Rabasaya, Rabakibonda Ralabasaya, Rabakibonda Rebelesteria Labasai. Usted necesita ser sanado, levante las manos. Necesita un milagro de provisión, levante sus manos. Si necesita el toque del Dios del cielo, levante sus manos en esta hora. Oboros te querenda, rimanda, ramastoa, rebequenda, ramansa, ratalaya, rebenda, ricatora, la masaya, seta rima, kimonda, ramasta, la masai, que voz de rebeleria, la masai, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Sea la bendición de Dios en la vida que clama por sanidad en esta hora, porque ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios la enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la bendición de Dios. Tocado por el Señor, ministrado. Aléjate, Satanás. Reprendemos la obra del diablo, toda obra de brujería, de hechicería, toda obra de santería, de espiritismo, todo ataque, terror nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia que anda en la oscuridad, ataque a la familia, ataque al matrimonio, se deshace en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú das la guianza, tú muestras el camino, tú abres la puerta, la obra que tú haces es perfecta, la puerta que tú abres nadie la puede cerrar. Declaramos a este pueblo bendito y en bendición del Dios del cielo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Gracias, Jehová de los ejércitos, tú lo has hecho, tú lo haces, y bendito es en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Pasen acá, por favor, los dos. A ver si alguien del distrito 5, alguien del distrito se acerca para orar por su pastor, por su pastora. Un minuto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que hemos orado, la palabra que se siembra no volverá vacía. Señor, que los diáconos puedan enseñar esto en sus distritos, los ancianos lo puedan compartir, los coordinadores, los supervisores, y generar un movimiento de oración y de respaldo a favor de aquellos que los alimentan con la palabra y que les sostienen espiritualmente. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, oh Dios de los cielos. Sostén a tus siervos, Padre, en victoria completa en todas las áreas de la vida. Gracias, Señor. Y desde este lugar oramos por los pastores, por las pastoras, por las esposas de los pastores, por la familia, por los hijos de los pastores, de cualquier congregación, de cualquier iglesia. Oh Padre, ellos están esperando sin duda alguna un milagro, provisión natural, respuesta para la construcción del templo, para la compra de la propiedad, sanidad, bendición en la congregación, un tránsito a cosas nuevas, crecimiento en la congregación, victoria en los ataques del enemigo. Señor, oramos por ellos, pastores, siervos de Dios donde estén. Sean bendecidos y ministrados por el Señor en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, oh Dios del cielo. Aleluya.